Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal El Rincón Inmobiliario. El día de hoy tenemos un invitado muy espectacular, especialista en todo lo que son los créditos hipotecarios. Muchos queremos conseguir propiedades aquí en los Estados Unidos, queremos conseguir la casa de nuestros sueños, nuestras primeras casas, los que vivimos en los Estados Unidos, pero algo que nos apoya y que siempre recomendamos a todos los clientes es trabajar con dinero de otros. Y tenemos hoy al especialista, al señor César Maraver, que nos va a hablar sobre estos créditos, cómo va a estar la tasa de interés para este año, cuáles son actualmente los créditos que están de moda y algunos tips para conseguir ese crédito hipotecario. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Paul? Siempre un gusto compartir contigo en este tema tan especial que nos gusta tanto y nos apasiona. Sí, el tema de real estate, pues, es algo que vivimos día a día nos permite hacer este tipo de espacios para conversar con los clientes y decirles cuál es el mejor camino para que ellos puedan tomar y conseguir la inversión que están buscando o comprar su primera casa en los Estados Unidos. Así es. César, cuéntanos, ¿cuál es la tasa de interés actual? Mira, para clientes nacionales, el promedio de la tasa de interés en hipotecas a 30 años está alrededor del 6.6, 6.7%. Esto es un proceso que ha venido bajando progresivamente, no al ritmo que todos esperan, pero definitivamente hay una tendencia clara que la tasa va a continuar bajando y aún ante las expectativas indicadas por la Fed que no se han materializado de bajas en las tasas de referencia, pero ya hay un anuncio de que este año por lo menos se van a hacer 3 disminuciones de tasas. Está claro que la disminución no va a ser tan abrupta como la subida, donde tuvimos subidas continuas de hasta 0.75 puntos en las tasas de referencia. Se anuncian tasas, disminuciones de un cuarto de punto, pero definitivamente la buena noticia es que las alzas y toda esta situación de preocupación en el mercado y muchos clientes postergando decisiones ha quedado atrás en el 2023. El 2024 tiene una orientación totalmente diferente. O sea, actualmente estamos para un cliente internacional y para un cliente local, ¿en cuánto es la tasa actual? Mira, para un cliente, la tasa que te mencionaba de referencia, porque depende de muchos elementos como el credit score, down payment, etcétera, te mencionaba 6.6, 6.7 para clientes nacionales. Para clientes internacionales, te puedo hablar, Paul, de rangos. Los rangos de tasas van entre los 6 hasta los 9. ¿Por qué te hablo de rango de tasas? Porque para los clientes internacionales hay una variedad bastante extensa de productos y la tasa va orientada en función al producto que más se ajuste al inversionista. Por ejemplo, hay tasas sin verificación de ingresos, ¿verdad? Productos donde no hay verificación de ingresos, donde, por ejemplo, puede ser el DSCR. Esas tasas son ligeramente más altas que una tasa para un inversionista donde hay una revisión completa de sus ingresos. También la tasa de interés para clientes extranjeros va a depender de el monto de inicial o de down payment que dé y muy especialmente va a depender del tipo de propiedad que el inversionista esté haciendo. No es Eso es un elemento importante a resaltar. No es lo mismo una tasa de una propiedad de inversión para rentas cortas o condotels, por ejemplo, que la tasa de interés para un single family home o un townhome para rentas largas. O sea, hay un abanico de tasas entre los 6 y los 9 en función a estas variables. Entonces, precisarlo que perfectamente lo podemos hacer, viene en una conversación más uno a uno con tus clientes, donde conociendo el perfil que quiere y el tipo de producto que quiere, podemos irle dando un rango mucho más específico de tasas de interés. Ok, entonces lo que estamos comentando es que un cliente extranjero tiene
un rango de tasa de interés de un 6 a 9 va a depender del lugar, va a depender del precio y va a depender de sus ingresos. De acuerdo a Absolutamente, eso, se le va a dar una tasa de interés. claro. ¿No? Eso se maneja de acuerdo a la información que brinde. Pero muchos clientes me dicen extranjeros. Vamos al caso de extranjeros y después voy a tocar el caso de clientes locales. Muchos clientes extranjeros me dicen, pero yo vivo en Colombia, yo vivo en Chile, yo vivo en Bolivia. Sí. Necesito tener ingresos en Estados Unidos para poder obtener este tipo de crédito. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Los requisitos y los clientes se asombran cuando tenemos esta conversación son, en la mayoría de los casos, son mucho menos rigurosos que para un cliente local. Nunca, primero, no necesita tener ingresos en los Estados Unidos, no necesita tener actividad en los Estados Unidos. Es simplemente una visa B1 o B2 de turista, De porque es turista. una propiedad de inversión. Necesita tener un pasaporte válido, necesita tener una prueba de fondos. Esto es muy importante. Los fondos deben estar bancarizados. Cuando me refiero a fondos, me refiero a los fondos que el cliente va a utilizar para inicial o down payment, el cual es el 30% en promedio. Debe mostrar también dinero suficiente para los gastos de cierre, que dependiendo del tipo de producto que compre, si es preconstrucción o es una propiedad ya construida, puede obtener beneficios de el developer, de la constructora, y darle algún tipo de créditos que lo ayuda a cubrir total o parcialmente esos gastos de cierre. Y algo muy importante que es característico de una propiedad de inversión, tanto para extranjeros como para locales, son las reservas. Las reservas no es un desembolso, las reservas es que el cliente al momento del cierre, en el caso de los internacionales, debe demostrar que tiene, en algunos casos, en la cuenta en Estados Unidos o en su país o una combinación, los fondos equivalentes a 12 meses de cuotas del servicio de la deuda. Eso no es un desembolso, eso es simplemente mostrar que el cliente tiene capacidad para cubrir. Ok, más menos una propiedad de $500,000. El banco me va a prestar unos $350,000 y yo tengo que aportar unos 150,000 Así aproximadamente. es, Para así ese es. tipo, más o menos, de acuerdo a tu experiencia, tú tienes que decir que tiene que probar 12 cuotas de lo que va a 12 pagar. cuotas, Más sí. o menos cuánto es en dólares americanos, Mira, esas 12 cuotas. obviamente eso va a depender del valor de la asociación, de los taxes de la propiedad, pero si hablamos de un número de referencia, debe tener aproximadamente unos 25 a 30 mil dólares que debe mostrar. Pero es importante, Paul, hacer un énfasis en esto. Esto no es un desembolso, esto no es una retención. Al día siguiente del cierre, el cliente puede disponer de ese dinero que ha mostrado en reserva, y ese dinero puede estar en un certificado de depósito, en un fondo mutuo, puede estar obviamente en una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, pero no debe estar necesariamente líquido, ¿verdad? Y eso es una gran ventaja porque no es un desembolso, ese dinero no sale de las manos del Que esté cliente y dentro va de a la una cuenta herramienta de financiera. título. Que se encuentre dentro de una herramienta financiera. Exactamente, ¿No es exactamente, que esté cierto? Puede ser bancarizado. que esté bancarizado, exactamente. No liquidez. O sea, que el banco que pueda demostrar al banco que él es capaz de endeudarse. Eso es lo que Exactamente, más o menos entiendo, exactamente, ¿sí? Perfecto, exactamente. perfecto. ¿Qué es lo que un analista de crédito no quiere ver? Usualmente cuando presentan un expediente para obtener un crédito. ¿Qué es lo que no quiere ver? Mira, hay tres cosas en general que un analista de crédito verifica para determinar el ingreso calificable de un cliente, sea nacional o sea extranjero. Esas tres cosas son: uno, los ahorros, ver que tiene dinero bancarizado suficiente para, de acuerdo a las condiciones del programa que está tomando, tener el dinero para, obviamente, inicial, gastos de cierre y reservas en el dado caso que apliquen los créditos de inversionista. El segundo punto es el credit score. Para un cliente local es fundamental el credit score, y más aún si el cliente está local, está entrando con un down payment menor a el 20%, y en el caso de los créditos convencionales hay, o sea, hay una figura que es el seguro de hipoteca, que es cuando el cliente da un down payment menor al 20% para clientes locales, y en el caso de créditos convencionales, ese valor está directamente relacionado al credit score. Mientras más alto el credit score, pues ese monto será menor. En el caso de los clientes internacionales, que es el Exacto. que hay un interés importante, de la misma manera se van a ver los ingresos. Esos ingresos deben estar bancarizados. Debemos mostrar
2 meses por lo menos en origen o en destino de esos fondos. Otra cosa importante, ¿Podrías resaltar eso? ¿Qué es lo que tiene que demostrar? 60 días, los fondos deben reposar 60 días por lo menos 2 estados de cuenta en origen o en destino. O sea, lo que estás diciendo es que el cliente local tiene un credit score que va a ser evaluado para Sí, dar una tasa de interés, mientras que el cliente internacional no se le va a evaluar eso, sino simplemente es tener 2 meses, mostrar 2 meses de depósito para que correcto. eso reemplace al credit score que se utiliza Claro, para el cliente local. aunque hay clientes, Paul, que tienen una relación por alguna razón en los Estados Unidos, siempre al cliente se revisa un credit score, lo tenga o no lo tenga. Y si lo tiene, ¿Ok? en ese credit score va a aparecer si tiene alguna deuda, si tiene algún crédito, qué actividad crediticia ha tenido en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, si el cliente no tiene ninguna deuda aquí en los Estados Unidos, no le va a aparecer nada. No le va a aparecer nada. Pero entonces vamos a tener la verificación de ingresos, que en el caso de los clientes locales se hace a través de su declaración de impuestos, si es self-employed, a través del 1099, o si es un empleado de una empresa, se analiza los W2 y los pay stop de los últimos 30 días. En el caso de los clientes extranjeros, esto se sustituye por una carta del contador, en el caso que el cliente sea un empresario, ¿verdad? Con la carta del contador, y si es un empleado, una carta de su empleador donde se revisan de la misma manera los últimos 2 años de ingreso y los ingresos actuales. Eso es muy importante porque el contador debe expresar, a pesar de que no pedimos una declaración de impuestos, debe expresar claramente cuál es la situación de la persona. Debe tener más de 2 años en esa actividad, y de nuevo estoy hablando del extranjero, y de esa manera se determina el ingreso calificable. ¿Qué es lo que un analista de crédito no quiere ver? Una persona que tenga, y voy de nuevo atrás al mercado local, que tenga inconsistencia en sus ingresos, que sea inestable en su trabajo, que tenga algún tipo de eventos en su crédito como foreclosures, o tenga algún collection en pagos, que haya Eso es incumplido para clientes locales, ¿no es para cierto? clientes locales. Y todo eso se ve reflejado en la revisión del crédito del cliente, Ok. ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos primero en clientes extranjeros y de ahí pasamos a clientes locales porque tenemos la pregunta de cuál va a ser el panorama para clientes locales, cuánto va a ser la tasa de interés para este 2024, cuáles son los requisitos, cómo tenemos que trabajar nuestros impuestos para ahora, qué programa hay nuevo, qué programa nos puedes recomendar. Entonces, eso lo vamos a ver ahora, pero ahorita quiero que nos enfoquemos en clientes extranjeros. Para clientes extranjeros, entonces, la ¿Cómo carta no? del contador, la carta del banco. Una carta del eh, banco, una referencia bancaria que diga que el cliente tiene una relación sana por lo menos de 2 años. Ahí no ok. vamos a ver volúmenes de depósitos. Ahí vamos a ver simplemente que el banco exprese que tiene una relación sana con el cliente. Vamos a ver sus estados bancarios, donde tiene las reservas. Algunos clientes ya tienen una cuenta en los Estados Unidos. Eso es muy bueno porque ya el banco receptor ha hecho la operación de compliance, de revisión del origen de esos fondos, cosa que es muy importante, ¿verdad? ¿Qué no quiere ver un analista para un crédito internacional? Que el cliente puede comprar, ¿verdad? Una propiedad, a pesar de que el análisis del crédito se hace a título personal, puede colocar la propiedad a título de una LLC, de una corporación. Y hay distintas razones por las cuales eso es beneficioso. Cada cliente en particular analiza su escenario, pero definitivamente es bastante beneficioso por razones patrimoniales, por razones fiscales, etcétera. ¿Qué es lo que no quiere ver un analista de crédito? Que el cliente quiera comprar esa propiedad de inversión con una empresa que ya tenga en los Estados Unidos, que sea una empresa operativa. ¿Qué quiero decir con esto? Un cliente inversionista tiene una empresa de compra y venta de productos petroleros. Con esa misma empresa no va a poder colocar la compra de una propiedad de inversión, porque son actividades totalmente diferentes y una puede afectar a la otra. El cliente que quiera comprar una propiedad a través de una empresa debe ser una empresa que sea constituida exclusivamente para inversiones en bienes raíces, Ok, o ¿verdad? sea, una empresa exclusiva para comprar la propiedad. Claro, eso no quiere decir que sea una empresa por propiedad, eso es una decisión del cliente, pero sí que la empresa tenedora de esas
de esas propiedades sea una empresa exclusiva de inversión en bienes El raíces. objeto social de esta LLC tiene que ser para bienes raíces. Exactamente. Otra cosa importante a destacar que no quiere ver un analista de crédito es movimientos en las cuentas de montos significativos que no puedan ser explicados. Normalmente en nuestros países de América Latina se desdibuja la figura de las cuentas personales y actividades personales y las actividades de la empresa. Entonces, eso es algo que definitivamente puede generar problemas al momento del análisis, porque la persona puede tener mezcladas actividades personales con actividades empresariales en sus cuentas personales, y eso definitivamente ocasiona solicitud de preguntas y revisiones adicionales. Todo lo que, si el cliente reporta, por ejemplo, que no tiene una hipoteca en su carta del contador, ¿verdad? Donde dice, estos son mis ingresos, esta es mi vivienda principal y está libre de hipoteca. Cuando el cliente presenta sus estados bancarios, ¿verdad? De, digamos, un ejemplo, un cliente colombiano y muestra sus ejemplos, sus estados bancarios de su cuenta personal de Bancolombia, y allí aparecen pagos a hipoteca, pago a crédito. El analista de crédito le va a solicitar soportes de todas esas actividades que indican que tiene una deuda que no ha sido reportada, y esa deuda se va a incluir en el expediente y definitivamente va a afectar el DTI, el Debt to Income Ratio, que es un elemento importante en la determinación de la aprobación de un crédito, que es la relación entre los ingresos del cliente y sus gastos. Entonces, lo importante es ser totalmente transparente, sencillo en cuanto a la información y claridad desde el primer momento. El cliente puede tener una deuda hipotecaria y debe reportarla, y eso será tomado en cuenta en los índices para determinar la aprobación o no de un crédito. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos con los clientes locales. Sí. ¿Qué expectativas en la tasa de interés para los clientes locales? ¿Qué se nos viene? Mira, los clientes locales para vivienda principal, sea productos convencionales o sea productos FHA, las tasas, yo te diría que hay un escenario de un grupo importante de actores en el mercado inmobiliario de Estados Unidos que hablan de que estamos en la víspera de que este sea el año de los 5. Y me refiero a 3 elementos. Uno, que la tasa de interés tienda a nivelarse a final de año alrededor de los 5 altos. El segundo elemento de los 5 es que aumente la oferta en el mercado inmobiliario norteamericano, que fue el año 2023 de 3.8 millones de viviendas, que eso aumente a 5.5 millones de viviendas en el La 2024. oferta, o sea, que incremente prácticamente un 70%, estamos La hablando. oferta, exactamente, de 3.8 a 5.5. Y Ok, el tercer elemento, que es el tercer 5 que hablan estos analistas, y hay cierto consenso en relación a esto, es que la revalorización, y esto es importante para oh, los wow. clientes locales y para los clientes extranjeros, la revalorización se mantenga sobre el 5% de las propiedades, y te estoy hablando en agregados nacionales. En nuestro estado de la Florida, Entonces, eso sí, históricamente ha sido muy superior a eso, sí. ¿verdad? Entonces, pero ¿a dónde voy? Para los clientes internacionales, es importante que sepan que el promedio histórico de revalorización desde los años 80 hasta ahora se ubica sobre el 4.9% a nivel nacional. Entonces, yo soy un cliente extranjero que estoy buscando resguardar patrimonio, que estoy buscando ahorrar en dólares, que estoy buscando quitarme de encima la incertidumbre de devaluación en mi país, controles de cambio y altos niveles de inflación que hacen que mis ahorros en moneda local se deterioren, es una excelente noticia. Siempre la inversión inmobiliaria ha sido en los Estados Unidos revalorizada constantemente. Quizás por los aumentos recientes de las tasas de interés y otros elementos no sea
una inversión necesariamente importante en cuanto al rendimiento de la inversión puntualmente en el año 2023, pero definitivamente la revalorización de la propiedad es algo fundamental que se mantiene y que va a continuar en los próximos años. De manera Bueno, que, nosotros pues, vendemos en la Florida y el incremento de la revalorización en las propiedades, siendo totalmente conservador, estamos por encima de un 10%. absolutamente. Sí, Y esto sin es duda. algo muy, o sea, ¿en comparación con quién? O sea, oye, ¿con quién te comparas? Me comparo con otros estados de los Estados Unidos, Claro, claro, en las que claro. en algunos casos es un 5%, un 6%, en la Florida es un 10%, vayas donde vayas. Y Sí, bueno, sí, sí, si sí. hablamos del downtown de Miami es otro tema, ¿no? Es otro tema, Claro, es otro claro. plan. Pero en verdad que es muy interesante lo que acabas de decir, y eso es muy atractivo para el cliente internacional. Pero eso de qué manera también le puede favorecer al cliente local. No, al cliente local definitivamente lo va a favorecer porque hay dos efectos que se contraponen para el cliente local. En estos momentos, la tasa de interés puede ser un poco alta y hay un problema de affordability, hay un problema de capacidad de compra del cliente local, especialmente en los mercados del sur de la Florida, porque los precios son más altos que el promedio del resto del país. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos fuerzas que se contraponen. Una, que en estos momentos tienes un problema de affordability, pero si la tasa de interés baja y aumenta la capacidad de compra de los clientes locales, va a El precio aumentar sube. la presión de la demanda El sobre... precio sube, ¿Perdona? el precio va a subir. Exactamente. Entonces, hay una cosa fundamental, Paul, que tenemos que recordar a la gente. Seguimos en un mercado de vendedores, donde el vendedor tiene mayor capacidad de negociación que el comprador, porque los inventarios agregados del país están sobre los 3 meses. Un mercado equilibrado es un mercado de 6 meses de inventario, donde las fuerzas de compradores y vendedores están un poco más equilibradas, pero eso no ocurre en este momento y no hay aún una señal clara de que vamos a llegar a un equilibrio, a pesar de que por razones de disminución en la tasa de interés, y esto es importante entenderlo, es lo que está empujando esa proyección del incremento de la oferta en el mercado inmobiliario. No solamente porque la preconstrucción siga aumentando a un ritmo interesante, sino que hay una cantidad de propiedades existentes con tasas de interés e hipotecas al 3, al 4, al 5%, que ningún cliente, eso constituye un activo. Si mi casa está a una tasa fija, 30 años, y estamos hablando de viviendas principales, muy importante, está a 3%, yo voy a tener muy pocos incentivos para vender mi casa y comprar una nueva a una tasa del 6, del 7. Salvo que lo vendas a un precio oversell. Absolutamente, absolutamente. Pero ¿qué Claro. pasa? Cuando las tasas empiezan a bajar un poco, ya esa percepción empieza a cambiar y hay una inyección de oferta de viviendas existentes que los vendedores no habían tomado la decisión. Por eso es que se habla de que hay un incremento importante proyectado este año de 3.8, que fueron la oferta agregada nacional, a 5.5. Y eso obviamente va a generar una dinámica, va a ser más dinámico el mercado, a pesar de que va a seguir siendo un mercado de vendedores, por lo tanto la apreciación de los precios lo que se va es a desacelerar, Ok, ¿verdad? en base, en este orden de ideas, porque lo que acabas de decir es totalmente importante. ¿Por qué, señores? ¿Por qué es importante? Porque, digamos, una tasa un mortgage actual con una tasa de interés de unos 6.5%, estamos hablando de una propiedad de 350,000, por ejemplo. Normalmente el mortgage está en cuánto, en unos 2.200. Sí, depende del Vamos a down poner payment, yo un diría un estándar, poco dos mil más, sí, doscientos. Ok. sí. Si es que los precios tienden a subir y la tasa de interés bajar, y de acuerdo a lo que más o menos los especialistas nos están diciendo, César, la tasa de interés puede llegar tal vez a un 6%, 0.5, 6%, 5 altos, sí. 5, vamos a ponerle 5. ¿Cuánto es la diferencia en dólares americanos entre una tasa de interés de un 5% y una tasa de interés de un 6.5? Mira, puede tener una incidencia en cuotas de aproximadamente 300, $400, pero quiero darte un ejemplo claro, Paul, que es la decisión del cliente local en estos momentos.
¿qué prefiero yo? Comprar una propiedad de $400,000 a una tasa de 6,75, ¿verdad? O esperar que las tasas bajen, aumente la presión de la demanda y el precio de esa unidad, en lugar de ser $400,000 hoy, sea $450,000 cuando la vaya a comprar y la tasa sea ligeramente menor. Definitivamente la opción de compra y el momento es ahora. Es ahora. El cliente toma la decisión cuando está listo, no cuando las condiciones del mercado sean óptimas, porque nunca vas a tener todas las condiciones ideales para comprar. Entonces, no puedes diferir tu decisión de compra por la tasa de interés, porque la tasa de interés es temporal. Y eso es una de las bellezas de la inversión en bienes raíces. Pero te estás perdiendo la revalorización de esa propiedad que puedes estar comprando a una tasa más alta pensando en la decisión solamente en función a la tasa de interés. Y eso es un grave error. Ese es un grave error. ¿Y qué pasa con el cliente que compra con 6,75 y aquí a fin de año baja a 5? ¿Lo puede refinanciar? Absolutamente. Si es una vivienda principal, no hay ninguna penalización por modificación del crédito. Lo puedes Lo que repitas es refinanciar. eso, o sea, lo puede refinanciar. O sea, puedo agarrar y decir, ya no pago, lo compré barato, compré una tasa alta y ahora lo refinancio por una tasa baja. Es un buen negocio. Absolutamente. Esa es la belleza, Paul, de las inversiones en bienes raíces. Y te doy un breve ejemplo que lo doy muchas veces y lo comento porque ilustra muy bien. Cuando tú compras un lingote de oro, la única forma de sacar plusvalía es que tú lo compraste a un precio y lo vendiste a uno mayor. Cuando tú compras una acción o un bono de deuda, tienes dos posibilidades. Tienes la revalorización del instrumento y el rendimiento o los dividendos que te pague. Cuando tú tienes una inversión en bienes raíces es multivariable porque tú puedes refinanciarla, cambiarlo. El único negocio donde tú puedes cambiar los términos es en el negocio de bienes raíces, porque tú puedes decir, yo tengo un crédito a 30 años, lo voy a cambiar un crédito ahora a 15 años. Yo voy a refinanciar mi tasa inicial de 6,5% y ahora voy a refinanciar a 4,5%. Yo puedo decir, mi casa se ha revalorizado porque tomé la decisión adecuada. Yo puedo no solamente refinanciar una tasa menor, sino puedo hacer un cash out, puedo sacarle plusvalía y dinero a la revalorización de mi propiedad actual y utilizar ese dinero para una nueva inversión. Por eso es la El belleza del apalancamiento, negocio de bienes raíces. un apalancamiento bancario. Absolutamente. Y por eso es que la porción en cualquier portafolio de inversión, ¿verdad? De los bienes raíces tiene un monto importante, porque definitivamente es una buena decisión. ¿Qué novedades tenemos en cuanto a programas? Se habló el 2023 de programa Heroes, que ya no está vigente, que posiblemente vuelva, dicen por ahí los Sí, especialistas. sí. Eh, Estuvimos conversando fuera de cámaras y estuvimos hablando del 321. Cuéntanos un poquito sobre eso, César. ¿Qué novedades con el Sí, 321? cómo no, cómo no. Hay distintos elementos, entre ellos, como tú mencionabas, los programas de Down Payment Assistance, que es importante aclarar que eso es para primeros compradores y la condición de primer comprador es muy sencilla. Una persona que no haya tenido posición ni en un título ni en una hipoteca en los últimos 3 años. Es decir, que esa condición la puedes recuperar con el tiempo. Eso Wow. por un lado. Y hay Eso sería bueno resaltarlo, ¿no? Porque mucha gente tiene, yo tengo mi casa, pero quiero comprarme una segunda casa y la tiene como 5 años la casa. O sea, puede Sí. recuperar esa posición de primer comprador. Si tú vendiste tu casa y te fuiste a una renta y pasaron 3 años, puedes volver a tener los beneficios de Down Payment Assistance, que es para primeros compradores. Lo puedes hacer perfectamente. Ok. Entonces, hay distintas opciones, hay distintos programas de asistencia a primeros compradores, tanto federales como locales, y nosotros como banco en Novo Home Mortgage también tenemos programas propios. Pero a lo que me preguntabas específicamente, hay en base a las tasas de interés y el alza de las tasas de interés que ocurrió de manera importante desde el 2022 hasta octubre, noviembre del 2023, hay programas de buy down. ¿Qué es un programa de buy down? Hay distintos programas de buy down, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Es que eso es una concesión del vendedor. El vendedor en lugar, vamos a suponer que tú tienes una propiedad de $500,000 y la tasa del crédito aprobado a tu cliente es 7% y tu cliente se le hace desde el punto de vista de flujo de caja muy
fuerte esa cuota. Tú, en lugar de bajar el precio de la propiedad, tú puedes hablar con el banco y prepagar tasa de interés a tu comprador para darle ese beneficio. Y por eso se habla de buy down, de comprar tasa hacia abajo, 3-2-1. ¿Qué significa eso? Que el primer año puedes prepagar y bajar la tasa en 3 puntos. Si la tasa era 7, la bajas a 4. El cliente es calificado y todos sus análisis están hechos en función a la tasa a la cual aplica, 7% para volver al ejemplo. Pero el primer año va a pagar 4% porque tú le estás dando el beneficio de bajarle la tasa en 3 puntos y eso obviamente tiene un impacto importantísimo Por en el flujo supuesto. de caja Ah, y en ok. el valor de la cuota. En el Exacto. segundo año, esa disminución ya no es de 7 a 4, es de 7 a 5, porque es el segundo año, son 2 puntos. Y el tercer año ya no es de 7 a 5, sino es de 7 a 6, porque es 3-2-1, ¿verdad? Ayudas a tu cliente en la primera etapa desde el punto de vista de flujo de caja y tu cliente al tercer año perfectamente puede refinanciar. De hecho, no debe esperar los 3 años. Asumimos que compró a 7 y en el segundo año ya la tasa estaba en 5, ya puede refinanciar porque, de nuevo, como hablábamos, no hay una penalización de pago anticipado en una vivienda principal y eso es una gran ventaja. César, qué tremenda herramienta el poder ayudar a los clientes en sus 3 primeros años para una primera casa, para los first buyers, que puedan adquirir a 4% de tasa de interés una propiedad actualmente, ahorita, y con los precios que están actuales, sin el incremento que se espera para este 2024. Así es, así es. Espectacular. O Esa sea, herramienta definitivamente marca la diferencia entre comprar o no comprar para un primer comprador. ¿qué está pasando con el FHA, César? Cuando a veces hay condominios que no aceptan FHA, hay propiedades single family que no aceptan FHA. ¿Qué es lo que está pasando? Porque Bueno, en el tema de los condominios, principalmente en el sur de la Florida, son pocas las propiedades que tienen esa calificación. Se puede hacer, hay que solicitarla y se puede hacer. FHA es un producto, como tú sabes, subsidiado, subsidiado no, perdón, garantizado por el gobierno federal. Algunos vendedores no les gusta que el cliente vaya con un producto FHA, pero son quizás algunas preconcepciones que son erradas. equivocadas, Sí, equivocadas. Porque al final le está pagando, o sea, le están pagando el dinero que él ha puesto como precio, ¿no es cierto? Eso no absolutamente. le va a reducir ni le va a quitar nada. Y a los bancos les encanta un producto FHA porque es un producto que está garantizado. Ahora bien, también, Paul, es importante decir que de la misma manera que hay concepciones erradas del producto de los vendedores, también lo hay de los clientes, porque dependiendo del monto que tú des de inicial, por ejemplo, en el caso de los FHA, tú puedes, el seguro de hipoteca puede ser a lo largo de la vida del préstamo y no como en los créditos convencionales, donde cuando llegas a un loan to value que supera, que ya tienes un equity del 20%, pues cesa ese pago, que es básicamente una póliza de seguro de riesgo ante la posibilidad de incumplimiento de pago. Entonces, tú tienes un elemento inicial en los gastos de cierre de un crédito de FHA del premium de la hipoteca, que también es un elemento equivalente al 1,75 del monto del préstamo. Es decir, el cliente hay que educarlo y hay que darle todos los elementos para que tome una decisión fundada en su situación. Hay clientes que definitivamente que tienen un credit score bajo, que definitivamente les conviene un FHA si van a comprar un single family home en el caso de la Florida. Pero si tú puedes ayudar a tu cliente, si tú en el análisis de crédito ves que tu cliente tiene un crédito bajo, un índice de crédito bajo por razones que pueden ser reparadas en el corto plazo y va a ser más conveniente para él tomar un crédito convencional para su vivienda principal, es parte de nuestro servicio de orientarlo y en esa reunión contigo y con el cliente poder darle ese feedback. Ok. Ahorita las propiedades para gente que viene con 1, con 2 hijos, vamos a hablar de un townhouse de unos $300,000. ¿Cuánto tendría que tener un cliente con un FHA como down payment?
Mira, el monto mínimo de FHA es 3,5% de down Tres y payment, medio por ciento. O tres y sea, medio estamos por hablando ciento de cuánto en dólares americanos para una casa de 300,000. de $11,000 aproximadamente. O sea, vamos a poner $11,000. Con $11,000 ellos ya pueden, teniendo esos $11,000 ahorrados, ellos ya pueden conseguir Sí. una casa con el Si programa de tiene, si FHA. tiene, si tiene un DTI, un Debt to Income Ratio que le permita dar los números, y en ese sentido los préstamos FHA son mucho más favorables para el comprador porque te lleva hasta un 56%, que es la relación entre tus ingresos versus tus gastos, ¿verdad? Y además te solicita un credit score mucho más bajo, 580 es el credit score mínimo para un crédito FHA, cuando para un convencional es 620. ¿Cuánto ha bajado? 580. 580 es el credit score mínimo para calificar para un préstamo FHA. Wow. Ah, eso bajó el año pasado o el año pasado, creo, si no me No, equivoco, ¿no? tiene ya algún tiempo, 580 como mínimo. Obviamente, mientras más alto sea el credit score, mejor. Hay muchos clientes que se descuidan en su credit score, que incumplen o, mira, Paul, es dramático cómo vemos clientes que teniendo capacidad de compra toman decisiones económicas erradas de un valor de un lease de un carro muy alto o un valor de una deuda de tarjeta de crédito innecesaria, y eso les impide calificar para un crédito. Recuérdate que, para decírtelo en términos generales, muy sencillo, luego que determinas el ingreso calificable de un cliente, ¿verdad? Asumamos que el ingreso calificable, no importa que sea por W2 o por 1099, tiene un ingreso calificable mensual de $5,000. Solamente tú puedes tomar en promedio el 50% de eso un crédito convencional. Es decir, que para efectos de hipoteca, tú solamente tomas de los $5,000, 2,500 para efectos de hipoteca. Pero antes de aplicarlo, debes deducir las deudas corrientes que tenga ese cliente, que son un lease de un carro, una deuda de un carro, un préstamo personal, un préstamo estudiantil, una tarjeta de crédito. Y allí es donde tú ves que un cliente calificando y teniendo unos buenos ingresos no está en capacidad de comprar la vivienda por el valor que desea por deudas corrientes improductivas que tiene. Entonces eso es parte del proceso de educación, y por eso muchas veces cuando analizamos un cliente local tenemos que decirle: tienes que prepararte para el próximo año tomando y le diseñas una hoja de ruta para decirle: si tú haces esto, esto y esto, vas a estar en mejores condiciones para calificar para la vivienda que tú quieres. Y eso es parte del proceso de educación con nuestros clientes y contigo. Y recuerda que, bueno, vamos a adelantar un poco, César. La próxima entrevista contigo va a ser justamente sobre eso, ¿no? Justamente lo que hablamos. Cómo preparar nuestros taxes, cómo prepararnos para este 2024 y conseguir la propiedad. O sea, Así es, cómo debemos declarar nuestros taxes para este 2024, ahora que estamos en este proceso, ¿no? así es. Vamos a poner una fecha, va a estar ahí para todos los que se suscribieron en el canal o todos los que tienen suscritos con nosotros. Les va a llegar una notificación de cuándo vamos a realizar esta entrevista con César y vamos a hablar cómo tienes que armar tus taxes para conseguir una propiedad aquí en la Florida. ¿No, César? Y ahí vamos a hablar también sobre educación, me imagino. De acuerdo, sí, sí. César, ¿crees que el factor político este año viene en las elecciones influye un poco en la tasa de interés? Mira, en nuestros países de América Latina, la política es un factor determinante. Yo quisiera creer que aquí no lo es tanto. Sin embargo, obviamente, por razones políticas, va a ser mucho más conveniente que el mercado inmobiliario sea más fluido, que las tasas de interés bajen y que tengamos niveles de prepandemia. Cuando me refiero a niveles prepandemia, como ustedes saben, los años 2020, 21 fueron unicornios azules. ¿Qué quiere decir eso? Años que son difíciles de que se repitan, son cosas muy particulares, y tanto en tasa de interés como en niveles de inventario, como en valores de las viviendas, debemos volver idealmente a años prepandemia, 2018, 2019. Eso sería ideal para un clima ante un año electoral, ¿no? Sin embargo, Que no esperemos que no vuelva, porque en verdad eso fue una locura. Una sí, locura. Mucha gente compraba, pero compraban propiedades que estaban valorizadas en el mercado en 400,000. La gente pagaba $600,000. sí.
Y esas son las personas que desde el punto de vista de equity en estos momentos están bajo el agua. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión no razonada, no sustentada. Y recuerda que en el mercado de valores del tipo que tú quieras analizar, las cosas no suben ininterrumpidamente. Son Exacto. ciclos. Son ciclos. Y mucha gente compró en el pico de los precios y obviamente ahora han tenido una disminución El eh, valor de la propiedad. en el valor de su propiedad. Entonces, cuando haces un appraisal, pues no te da el valor de lo que pagaste, pero bueno, eso son consecuencias de tu decisión. Sin embargo, debes No, esperar. lo que pasa es que justamente por eso, este mercado actual es el saludable. Así es, Este es el así es, saludable. Este es así es. en el que la tasa de interés está como en el 2020, 2019 más o menos, en la que puedes negociar el precio, puedes entrar a una negociación con el vendedor, puedes conseguir una buena revalorización de tu propiedad sostenida en base a ciclos económicos o financieros. Entonces, este es un mercado saludable, ¿no, César? Eso es lo que yo me llevo de la reunión de hoy. Absolutamente, absolutamente. Estamos volviendo a niveles prepandemia, que es lo que todos deseamos. Recuerda que la tasa de interés promedio, si la mide desde los años 70, se ubica por encima del 5%. Lo que pasa es que, obviamente, como tú decías al principio, tienes que comparar las cosas. O sea, la lectura de un valor económico no puede ser algo aislado, debe ser comparado a algo para tener una referencia. Entonces, todo el mundo usa como referencia el corto plazo, que eran tasas de 2 y 3%, y esas tasas fueron irreales o artificiales, inducidas por una inyección o una política laxa de la Reserva Federal, pero no producto de la oferta y la demanda. Entonces, hay que entender, leer un poco la realidad y el contexto. No tienes que ser un especialista de esto y siempre estamos allí dispuestos a tener esta conversación con los clientes e informarlos de cosas que son definitivamente importantes. Exactamente. Entonces, muchachos, bueno, me da pena, en verdad que la conversación está súper entretenida, la información que nos has brindado, César, es espectacular. Y la decisión, yo me llevo a la conclusión de que el momento de comprar es ahora, ahora, por las condiciones económicas en las que nos encontramos. A pesar de que la tasa de interés está en un 6.6, con la posibilidad de refinanciar con un precio actual, en verdad que eso es algo muy cómodo y recomendable, ¿no, César? Así Cada es. uno es independiente, cada uno es independiente, cada persona es totalmente diferente a otra. No nos dejemos llevar por lo que el vecino, el amigo, el tío, el primo compró, porque es una condición totalmente diferente a la nuestra, ¿no es cierto? Así es. Así es. Cada persona tiene una condición totalmente diferente a la hora de comprar. Por más similar que sea, hay condiciones diferentes. Perfecto, perfecto. César, gracias por tu tiempo, gracias por... Quedamos en 30 minutos, mira, son 44 minutos que nos hemos tomado. Gracias por tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada. Gracias por ser parte de aquí, de este espacio de Rincón Inmobiliario. Y nada, cualquier cosa que estemos, ¿a qué número te podemos contactar? Sí, mi número es 786-307-2993. ¿Podemos repetirlo, por favor? Siete 786. ocho seis 307-2993. Ok, perfecto, para contactar a César. Si no, lo contactan con nosotros y nosotros lo llevamos de la mano con César para que César lo asesore de la mejor manera como profesional que es, como loan officer eh, con licencia para la Florida, ¿no? En otros estados también No, tenemos. no, no. Nosotros somos un banco nacional. Nosotros podemos prestar en los 50 estados de la nación, Espectacular, espectacular. en todo el Nous, país. Y para Nous, clientes ¿no? nacionales como internacionales. La empresa Nous, si no me Novus equivoco, Home Mortgage. no va a Nosotros somos el brazo hipotecario de un banco que está ubicado en Wisconsin que se llama Ixonia Bank. Y como te comentaba, podemos prestar directamente, no a través de terceros, directamente bajo la licencia del banco. Nosotros podemos prestar en todo el país, Nous en los 50 estados. Eso es en, algo en los muy 50 bueno. estados del país, sí. Espectacular, ¿eh? La mayoría tiene 2 o 3 o 4 estados. Nous que tenga en los 50 estados, eso es algo muy recomendable y que da mucha garantía, Así es, así es. sin Y intermediarios. obviamente todos los productos locales son productos propios, son productos que fondeamos nosotros. Ahí no somos un broker, somos un banco.
¿Sabe por qué es importante, muchachos, el tema de que sea directo? Normalmente un broker se lleva una parte de la comisión. Entonces, el porcentaje que vas a pagar por los trámites bancarios se van a incrementar. Entonces, tenerlo directo como Novus a través de César, eso va a disminuir tus gastos para la compra o gastos de cierre. Así es. Así Entonces, es. bueno, César, Muy nada más. bien. Un gusto. Gracias por la invitación y como siempre a la orden para conversar contigo, atender a tus clientes y seguir formando equipos de agentes inmobiliarios bien formados y con todas las herramientas para ayudar a sus clientes. Sí, un gusto. Que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana con un nuevo capítulo aquí en el Rincón Inmobiliario desde aquí por Caicho. Un abrazo, cuídense. Hasta luego.